8:05 de la noche, chicos, buenas noches, bienvenidos a una sesión más. Hoy es día lunes 7 de abril del 2025. Chicos, buenas noches, perdón, bienvenidos. Antes de que iniciemos, chicos, por favor me confirman que me están escuchando y que de igual forma están viendo mi pantalla. Se ve perfecto y se escucha perfecto. Si quieres, ahí en la parte en donde dice ocultar, con eso se te quita ese pedacito. Listo, gracias. Vale. Bueno, chicos, otra vez una sesión más, una sesión técnica para la tecnología en desarrollo de medios gráficos visuales. Recuerden que mientras estemos en la sesión, no voy a poder ver el chat para que lo tengamos en cuenta. Si necesitamos, requerimos algo, por favor, activamos el micrófono. Vamos a las últimas bienvenidas a los chicos. Vamos a aceptarlos. Bueno, 8:07, chicos. Damos inicio a la sesión entonces para que seamos un poco puntuales. Entonces, chicos, darles la bienvenida. En este momento están 3 fichas, las fichas terminadas en 510, 511 y 512. Como siempre, tenemos un contenido para esta sesión del 7 de abril. Para el día de hoy tenemos 5 puntos. Primero vamos a tener unas indicaciones que se nos vienen para la próxima semana. Muy rápidamente vamos a revisar el tema de las reglas de participación, que ya siempre las van a ver. Hoy vamos a desarrollar una actividad que según cronograma es el brief focalizado al contexto del proyecto. Les voy a compartir un material muy sencillo, pero sé que les va a servir muchísimo. Y por último vamos a entrar a esa sesión de dudas e inquietudes. Recordemos, chicos, que la parte de preguntas, por favor, ser muy puntuales, que estén relacionadas con el tema. Por favor, estemos pendientes de la sesión, no vamos a repetir esas preguntas. ¿Y por qué lo hago? Por el tema de que sea una sesión muy puntual, una sesión que no nos dure mucho y no estemos repitiendo preguntas que ya hemos dado solución. Todas las preguntas pues merecen su respeto, así sean lo más lógicas. El chat, recuerden que el chat como tal es para compartir información relevante e importante, y cuando estemos hablando del tema, pues que las preguntas sean relacionadas con el tema. Esto funciona más como un apoyo para la sesión y sobre todo el contenido que les voy a dar. Si tienen información que ustedes puedan llegar a compartirnos, que vean que es relevante, bienvenida. Entonces, ese chat y de pronto esos enlaces que tengan, ese contenido que tengan, bienvenido. Importante. Chicos, antes de empezar, antes que se me olvide, la próxima semana se nos viene Semana Santa. Entonces tengamos en cuenta que la próxima semana no vamos a tener sesión técnica, por lo menos conmigo no vamos a tener. Los demás profesores no creo tampoco que lo hagan, pero pues depende que cada profesor. Pero en mi parte pues no vamos a tener sesión técnica la próxima semana. Eso quiere decir que vamos a tener la sesión dentro de 15 días. La vamos a programar para el lunes. Y el día lunes también vamos a hacer la sesión a las 8 de la noche. Todavía no podemos hacer sesión a las 7 de la noche porque algunas fichas tienen programadas con otro instructor. El otro instructor empieza a las 6 de la tarde y termina más o menos 7:30. Entonces por eso las estamos programando en ese momento a las 8. Pero comúnmente siempre les vamos a programar a las 7 para que tengamos eso en cuenta. Déjenme revisar si está grabando. Está grabando. Bueno. Por ende, chicos, esta evidencia que vamos a trabajar, llamada brief focalizado al contexto del proyecto, va a tener un tiempo de entrega de 15 días. La verdad es una evidencia, para mí me parece interesante, porque aquí es donde inicia un proyecto que vamos a empezar a trabajar. Son como las bases que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, es una evidencia que al finalizar les estaré indicando de qué se trata luego de revisar el contenido.
pero es una evidencia que tenemos para entregar hasta el domingo 20 de abril. Aquí nos quedó mal la fecha, arreglémosle una vez para cuando les entregue la presentación y nos quede bien, listo. 20 de abril del 2025, o sea, dentro de más o menos 15 días. Es una evidencia que está enlazada al RAP número 68, el cual habla de identificar la formación suministrada del proyecto del diseño según características del brief. Eso lo encuentran aquí por si de pronto tienen dudas de dónde sacamos toda esa información. Miren, este es el cronograma que ustedes tienen allí colgado en Sayuna. Estamos en la tercera evidencia, que es esta. Y esa pues está enlazada. Aquí está. Esa está enlazada a la actividad del proyecto 1, al RAP 68, y aquí está, lo que les estaba diciendo por si de pronto alguno todavía no ha sido claro cómo es, aquí está la información. Eso también les sirve a la hora de que ustedes vayan a subir evidencias a la plataforma. Posiblemente la plataforma tenga algunos inconvenientes, entonces también se pueden guiar bajo este número. Ese número, o posiblemente también este número, miren, aquí está. Cada vez que hay un nombre de la evidencia, tiene un número. Y al finalizar también nos dice cuál es el número de la evidencia. Miren, esta es evidencia 1, evidencia 2. Estamos en la evidencia número 3. Entonces estamos trabajando esto. Bueno, aquí pueden seguir también como el contenido de la información que nosotros vamos a ver en la siguiente sesión, para que si lo quieren tener en cuenta, vayan revisando el contenido y de pronto si tienen dudas o inquietudes me las vayan haciendo. El material de formación en la plataforma de Sayuna lo van a encontrar en la fase 1 de identificar necesidades. Recordemos que estamos en la fase de análisis. Van a ir a la parte de material de formación y allí van a encontrar un menú desplegable donde van a encontrar la opción de gestión de proyectos a partir del brief. Lo van a este lado. Y allí, cuando ingresen, van a encontrar esta interfaz y en esa interfaz van a encontrar lo que habla del brief. Entonces, recomendado que revisen ese material. Es un material interesante, es relevante. Digamos que es información muy puntual, pero digamos que es importante conocer para los que aún no han identificado ese término de lo que es un brief. Un brief es un documento importante a la hora de empezar a trabajar. Entonces, es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, la última vez quienes están por allí para darles el ingreso. Listo, creo que ya todos ahí están. Okay. Bueno. Listo. Bueno, chicos, antes de que iniciemos, ya empezamos contenido. Cuéntenme cómo van con sus instructores. Sé que por ahí hay un inconveniente con un profesor de emprendimiento, ya hoy por ahí nos dio respuesta, pero aparte de eso, ¿cómo han tenido con el tema de las sesiones? ¿Se han conectado? ¿Les ha funcionado? ¿No les ha funcionado? Antes de que empecemos temas, chicos, ¿cómo van? La verdad ha sido bastante interesante, por ejemplo, en mi caso, o sea, me he podido conectar, la comunicación ha sido muy buena, el tema de las calificaciones, la verdad, ha sido como todo muy claro. eh, mm, Creo que todo está como muy bien organizado hasta el momento, pues, o sea, por ejemplo, en mi caso no he tenido ningún tipo de inconveniente y creo que pues realmente como que en la ficha 10 no hemos notado como, o no me han informado algo acerca de pronto de problemas o algo así, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. De hecho, hemos venido trabajando con la instructora Estefanía súper bien, o sea, las clases son bastante dinámicas, está chévere y pues nada, feliz con la tuya. Bueno, Entonces, es como lo que tendría por decir ahorita. me alegra porque tengo entendido que van a citar a los voceros, les van a estar citando, van a Ok. estar en unas reuniones y la idea es que ustedes lleven de pronto esas inconformidades o de De pronto hecho, me algunos... agregaron a un grupo de WhatsApp que decía voceros, pero pues no tengo ni idea porque no se puede escribir, no se puede nada. Me pareció súper extraña, la verdad, pero pues igual de todas maneras, pues, o sea, me agregaron.
Sí. Lo que sí te iba a preguntar es un tema con respecto a lo de los correos de cena, porque por ejemplo, a mí en mi caso, todavía ni siquiera me contestan una PQR que radiqué hace mes y medio. Ay, Dios. Entonces, ahí al fin, o sea, ¿qué ha pasado con eso? ¿Te han dicho algo? O sea, ¿sabes algo al respecto? Porque pues digamos que tanto, o sea, a nivel de, bueno, lo que habíamos hablado con respecto a lo de las licencias y demás que están como suspendidas, pero es a nivel general de todo el SENA. eh, y también lo del tema de los correos, pues está como bastante, o sea, como que es curioso, pero tampoco dan ningún tipo de respuesta, ni por teléfono ni nada. ¿Sabes de pronto algo de eso? ¿Han dicho algo? Sí, Mira, o no se sabe, no responde. te voy a responder con la siguiente información. Ok, Ni a nosotros como los instructores nos han activado el correo. muy bien. Ok, Esos procesos están demorados este año. No sé qué está sucediendo, pero están supremamente demorados. Pero sí, ni siquiera a nosotros nos han activado correos. Entonces te imaginarás, si a nosotros no lo han hecho, que somos parte administrativa del SENA, imagínate con la parte de aprendices. Está demorado. Y hemos preguntado y simplemente nos dicen que hay que tener paciencia, porque eso como tal no lo administra el Centro de Servicios Financieros, sino la sede principal. ok. O sea, la Entonces, 65,13 sí, directamente. Ok, entonces, no, paciencia, por Dios, paciencia. Por lo menos que tengamos comunicación, por lo menos que estén informados con sus voceros, se puedan comunicar, cualquier sí. duda, inquietud, pues me la hacen a mí, que nos estemos conectando por este espacio del chat, cualquier información, entonces por ahí, por lo menos tener esa información y estar Sí. como relacionando las sesiones técnicas, como las recomendaciones en este momento. Listo, sí, porque de resto sí, hasta el momento no hemos tenido como, o sea, que me hayan comentado a mí algo al respecto, realmente no. O sea, pero pues lo que te digo de la ficha 10. O sea, no hemos tenido como algún tipo de inconveniente o algo que me hayan comentado al respecto. Hasta el momento todo por mi lado como muy normalito. Bueno, muchas gracias. Bueno, tener en cuenta que lo más seguro es que los van a citar y tengo entendido que una vez al mes los van a estar citando para que cuenten cómo van, tanto con sus instructores, con la plataforma, como ir contando como esas experiencias. No vayan a contar solamente cosas negativas, sino que también ojalá cosas positivas puedan estar contando por ahí. Y bueno, ¿será que tenemos por aquí a otra persona? A ver, Carolina está por allí, Andrés, no sé de pronto cómo vas, tus compañeros. Mónica, no la veo por ahí, creo que no. No, Mónica creo que no está. Bueno, creo que no, creo que deben estar ocupados. Previo a Andrés conectado, pero bueno, no lo escucho. Bueno, vale, cualquier cosa, recuerden que se pueden comunicar con sus compañeros, los voceros. El objetivo que es que ustedes estén comunicándoles cosas relevantes. De pronto me puedan informar a mí y estar pendientes. Sé que había un inconveniente con el profesor de emprendimiento. Por ahí un tema de enlaces, un tema de grabación. Nos estaba iniciando a las horas que eran, entonces por ahí ya hoy nos dio respuesta a un correo, entonces vamos a esperar a ver qué sucede y si no, pues ya nos toca eh, llevar ese caso a coordinación, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces empecemos, chicos. Brief. Vamos a empezar con el tema de hoy. Recuerden que esta información de aquí en adelante es información que les comparto, es información mía, es información que no van a encontrar en Sayona, sino que pues les comparto de algo de la experiencia que he ganado durante estos años. Entonces vamos a hablar del brief. También posiblemente lo pueden escuchar o escribir briefing, como lo ven allí. Brief, briefing, pues que viene siendo casi lo mismo. Esto casi siempre me gusta enseñarlo bajo una metáfora, o como una analogía, o como una asociación de una idea. Y es como si yo quisiera, o quisiera con ustedes, chicos, planear un viaje. Cuando uno empieza a planear un viaje, y uno empieza a decir, bueno, ¿para dónde vamos? Empezamos como a idealizar ese plan de viaje, empezamos a idealizar cómo vamos a dónde vamos a ir. Nuestro objetivo es viajar, a dónde vamos a ir. Entonces, bajo un ejemplo les voy a decir que a mí me encantaría, por ejemplo, conocer Petra. Petra es una ciudad
en Egipto, es una ciudad de piedra bastante antigua. Entonces decirle, bueno, vamos a hacer un viaje, chicos, vamos a hacer un itinerario de viaje para 10 días. Si uno dice 10 días, uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces uno tiene que empezar a planear. ¿Cuál es su objetivo? ¿Viajar? ¿A dónde? A Petra. Entonces uno empieza a decir, ¿qué voy a hacer? Durante esos 10 días, ¿cuál va a ser mi objetivo? Entonces mi objetivo va a ser planear un itinerario. Tengo que empezar a investigar. Tengo que empezar a investigar primero qué es Petra, dónde queda, posiblemente a dónde voy a llegar, cuáles son los medios de transporte. Voy a empezar a mirar dónde va a quedar. Entonces, dónde me voy a quedar, cómo va a ser cómo va a ser el tema del transporte, imaginarme si hay un tour o qué hay. Entonces, miren que tengo ya dividido ese itinerario en un objetivo, en una investigación que tengo que hacer. Tengo que empezar a buscar información de qué voy a hacer y como tal pues tengo que crear una estrategia para ese viaje. ¿Qué voy a hacer el día 1? ¿Qué voy a hacer el día 2? ¿Qué voy a hacer el día 3? Y así sucesivamente definir una ruta. Y como tal uno lo que siempre hace es crear un documento, o puede ser digital, puede ser impreso, puede ser a mano. Uno empieza a planear como ese itinerario. Como dice allí, es un documento informativo. Entonces, ¿por qué me gusta hacerlo bajo esa metáfora? Porque cuando uno entrega un brief, viene siendo lo mismo. Es un documento informativo que nosotros vamos a entregar. Ya recuerden estos puntos esenciales. ¿Cuál es el objetivo? Y sobre todo un tema de investigación y una estrategia. Esos 3 puntos son importantes a la hora de definir un brief. Entonces, luego de eso, pues nosotros ya como tal creamos el documento informativo, luego de tener esa información y tenemos esa propuesta del itinerario. Entonces, como tal, un brief, un documento informativo que funciona igual. Entonces recuerden, siempre es como si nosotros fuéramos a planear algo y definir qué es lo que queremos. Entonces, si nosotros vamos a la parte ya técnica, eso que nosotros hicimos cuando empezamos a planear, en la parte de empresas se conoce como un brief o un briefing. Es ese documento informativo que nosotros vamos a entregar. Vamos a entregar y que nos van a solicitar o que nosotros vamos a empezar a solicitar. Listo, entonces, brief, chicos. En inglés brief, en español se llama, bueno, traduce como tal breve. Y como nosotros acabamos de ver con esa metáfora, un brief es simplemente un documento informativo, no es nada más, es un documento que informa de algo. Y contiene la información imprescindible de poder planificar o ejecutar un proyecto. Es un documento que se utiliza cuando nosotros vamos a generar o necesitamos un proyecto. O no solo nosotros, nos van a entregar a nosotros un documento informativo. Sea para desarrollar un sitio web, sea para desarrollar una marca, sea para desarrollar una campaña, siempre nos van a entregar un documento informando qué es lo que vamos a hacer. Digamos que esa es la realidad de lo que tendría que pasar, pero al finalizar pues les voy a mostrar cuál es la realidad realmente de un brief y cosas que me han pasado a mí referente cuando necesito un brief para cuando vamos a iniciar un proyecto. Un brief, chicos, es ese documento que nos van a pasar o que posiblemente nosotros tengamos que hacer, pero es un documento muy conciso, muy puntual, no es un brief o un documento de 10, 20 páginas, no, un brief tiene que ser puntual de qué es lo que se requiere, hacia dónde va, cuál es el objetivo en especial. Entonces, es un documento simplemente informativo puntual o lo que nosotros conocemos como un resumen ejecutivo. Y como tal, pues es una herramienta de comunicación entre la empresa y el cliente o posiblemente entre el cliente y nosotros. Casi siempre que empecemos un proyecto, siempre pedimos información. Esta nos la pueden entregar vía correo o simplemente bajo un documento impreso. O pues hay muchos formatos, pero casi siempre es un correo o siempre es un documento impreso y ya. Entonces es esa comunicación que nosotros vamos a tener entre la empresa y el proveedor. Comúnmente cuando uno empieza a trabajar con clientes, casi siempre ese brief es o un correo o un WhatsApp. Bueno, quiero hacer un logotipo, bueno, quiero hacer un diseño de un banner, una ficha, unas tarjetas, no sé, posiblemente algún proyecto que vayamos a desarrollar, pero eso que nos entregan a nosotros, así sea por WhatsApp, esa información para realizar posiblemente una marca,
o algún diseño o algo en especial, una edición de video, pues eso se conoce como un brief, esa información que nos entregan. Pero para que ya se nos vuelva más oficial, algo más serio, algo más puntual y tengamos una buena comunicación, una comunicación eficiente, pues se conoce como un brief y tiene ciertos puntos que uno debe solicitarle al cliente frente a la información que nos van a entregar. ¿Qué es lo importante que nos entreguen a nosotros a la hora de solicitar un brief? Como esa información base importante que debemos contener. No quiere decir que nos la entreguen todas, pero por lo menos entre más información nos entreguen, muchísimo mejor. Recuerden que este es un documento que uno solicita a la hora de empezar cualquier proyecto. Y esto no solamente funciona para diseño, funciona para todo. Entonces, importante que siempre que se sienten con un cliente o con una empresa, siempre hablen así. Por favor, necesito el brief. Miren que ya cuando empezamos también a utilizar esa terminología, ya también empezamos a empoderarnos frente a la parte técnica y empiezan a ver que nosotros sabemos. Entonces simplemente dicen, bueno, necesito un brief. No vayamos a decir que necesitamos una información, que dónde está la información. No, hablemos técnicamente ya. Y lo que les digo, eso nos empieza a empoderar a nosotros y nos empieza a demostrar que sabemos del tema. Listo, entonces, ¿cuál es la información relevante que debemos tener en cuenta a la hora de solicitar ese brief? Primero, la empresa. ¿Quién es la empresa? ¿De qué se trata? ¿Qué hace? Entre más información nos puedan entregar, muchísimo mejor. Ojalá nos puedan entregar algo de antecedentes, qué han hecho, qué ha sucedido, posiblemente si han realizado piezas, han realizado campañas, cuál es su historial. Eso nos sirve mucho también para definir como qué le gusta a la empresa o qué le gusta al cliente, como uno empieza a identificar allí. Si hablamos de diseño, empieza a identificar, bueno, qué colores le gusta, qué tipografía le gusta, empieza a mirar uno si de pronto les gusta más texto, más imagen, frases cortas, uno empieza a identificar todo eso cuando uno empieza a trabajar con el brief, a qué se dedica, cuál es su producto, su servicio, todo eso es lo que tenemos que empezar a solicitar de la empresa. Muchos dirán, pero ¿por qué toda esa información para hacer, por ejemplo, un logo? Pues toda esa información es importante a la hora de desarrollar, así sea lo más mínimo, es importante conocer. Se les pueden entregar posiblemente a qué segmento de mercado ellos trabajan, qué hacen. Y casi todas las empresas tienen esto, se los puedo asegurar, o por lo menos lo saben. Y así sea algo resumido, les pueden estar compartiendo a ustedes de esa información. ¿Cómo tal qué hacen? ¿Cuál es su competencia? O si no, nosotros empezamos a buscar el consumidor, porque realmente nosotros no trabajamos para la empresa, sino que nosotros realmente vamos dirigidos hacia el cliente de la empresa. Hay que identificar eso también. Recuerden eso, nosotros para la empresa como tal no trabajamos, sino trabajamos es para el cliente. La información que nos van a pedir a nosotros es realmente para el cliente de la empresa. Grupo objetivo, eso si se quiere. En algunas ocasiones hay diferentes tipos de brief. Y en ocasiones, pues cuando se pide un brief, que más adelante lo vamos a ver, que es un brief de marketing, pues uno también pide un tema de metas, un tema de métricas. Entonces, pero eso pues lo vamos a ver más adelante. Igual este pues no es necesario. No siempre se va a pedir el tema de los objetivos de marketing. Objetivos de publicidad, ahorita revisamos para qué es eso. Porque hay diferentes tipos de brief, pero el básico es todo lo que es de empresa, antecedentes, producto y servicio. Y ya, pero ahí para allá si les dan más información, mejor. Presupuesto, y eso lo vamos a ver más adelante. Esto es importante, esto sí es importante, chicos. Todo el tema que tiene que ver con cronograma. Es importante que definamos con el cliente cuáles son las fechas. Tanto cuáles son las fechas de entrega de información. Miren, aquí también es importante. El cliente cuándo nos va a entregar la información. Luego de eso nosotros cuándo vamos a devolver el proyecto como tal. Y sobre todo definir cuáles son las fechas de revisión. Es importantísimo revisar. Un tema de historial de que se haya hecho al momento, lo que les decía, un poco de historial de lo que ellos han hecho. Y este punto para mí creo que es lo más importante, aparte de conocer la empresa, a la hora que siempre vayan a desarrollar proyectos, siempre pregunten cuál idea o qué proyectos se han realizado. Eso es importantísimo, porque aquí a la hora de realizar propuestas, pues les va a dar ideas de qué
o hacia dónde deben iniciar ustedes. Es lo que les dije, siempre que les entreguen esa información, ojalá siempre les entreguen, identifiquen cómo les gusta el tema del diseño, cómo les gusta toda la parte de color, identifiquen toda esa parte porque ahí es donde uno empieza a ahorrarse tiempo. Uno no, casi siempre, uno debe iniciar por los gustos del cliente, no por los gustos de uno. Recuerden que nosotros lo que hacemos es diseñar para el cliente y no para nosotros. Y si al cliente le gusta trabajar por allá tipografía que no es acorde o posiblemente colores que no combinan, pues uno empieza a revisar y empieza a mirar cómo mejorarle esa parte, pero siempre basándose en lo que ellos hacen. Y ese es como un tip, chicos, para que no empiecen y presenten la información y cuando se dan de cuenta les devuelven todo porque no les gustó. Ustedes dicen, pero ¿por qué no les gustó? Si es un diseño posiblemente equilibrado, es un diseño posiblemente armónico, es un diseño posiblemente minimalista, pues resulta que al cliente no le gusta eso. Entonces, pues siempre soliciten esa información de cuáles son los gustos del cliente. No sé si ustedes han analizado, por ejemplo, cuando uno va, sobre todo a comprar zapatos, tenis, lo primero que hacen las personas que están en el servicio al cliente, le miran a uno los zapatos. Y no es por mirarle qué llevo, sino que lo que empiezan a identificar es como esos gustos. Y apenas identifican esos gustos, lo que hacen es que los llevan a donde uno más o menos le puede llegar a gustar el tipo de zapato o tenis. Entonces aquí funciona igual. Es como identificar qué le gusta al cliente e irnos por ese lado. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo, pero demasiado. A no ser que el cliente les diga a ustedes que no, que hagan su propia propuesta, una propuesta propia, que en ocasiones eso es muy raro que llegue a pasar. El cliente siempre sabe qué quiere y siempre ha visto proyectos o siempre ha identificado algo y siempre tiene una idea de cómo posiblemente quiere las cosas. Entonces, chicos, ese punto de recomendaciones, uf, ojalá sea buenísimo. A mí me ha funcionado, por ejemplo, mucho para el tema de diseño de marcas. Siempre le digo, bueno, usted quiere una marca, qué ha visto, como cuál quiere, cómo tiene ideas, qué colores le gustaría trabajar. Y eso me ha ahorrado muchísimo tiempo. Y en ocasiones, pues ese complemento de la información que nos entreguen con las ideas que uno tiene, pues saca unos proyectos interesantes. Entonces, el brief, miren que es importante, en especial ese último punto. ¿Qué recomendaciones nos darían para realizar ese proyecto puntual? Hay un libro que se los voy a dejar, supremamente corto, que es una guía práctica de cómo hacer un brief. Ese documento se los voy a dejar al finalizar, les voy a compartir el enlace donde habla de los puntos que solicitan de un brief. Si no sabemos cuál es el contenido, pues allí nos van a entregar y nos van a describir qué es lo que hace cada punto o cada ítem. Allí les van a preguntar más cosas, pero pues ya depende de cada uno qué es lo que requiere. Pero es un brief muy puntual. Me parece interesante este libro y se los voy a dejar allí. Al finalizar les comparto el enlace. Bueno, miren, un brief. Tengo una Tenemos, pregunta. dime. Por ejemplo, tú hablas en la diapositiva pasada, estabas mencionando acerca de, por ejemplo, lo que tiene que ver en cuanto a objetivos de publicidad. Muchas veces hay personas que dentro del proyecto solicita el tema de generar todo el tema de estrategia o de rebranding o el tema correspondiente, por ejemplo, a la estrategia de publicidad en redes sociales, que es algo como que en este momento se está manejando muchísimo para el tema de marca, no solamente personal, sino a nivel de marca corporativa. Ahí en Ujú. ese caso, digamos que, ¿cómo se establecería desde ese punto? Nosotros ahí tendríamos que pedir, digamos que, una especie como de manual de marca para saber de dónde vienen y hacia dónde van, como para hacer la propuesta, o qué nos recomendarías ahí en ese caso, por ejemplo. Bueno, en ese caso ahorita, bueno, vamos a revisar varios briefs. Dentro de los briefs Ok, vamos a ver todo lo que tiene que ver el brief de marketing. Entonces, esa pregunta me la haces ahorita que veamos ese tema, ¿listo? ok, listo, Pero dale. y te doy respuesta. Si es que empiezo primero con el básico, básico, básico. Ah, perfecto, listo, vale. Gracias. Vale, ok. Entonces, chicos, esto es lo más básico que el cliente les tiene que llegar a entregar. Un brief, y se conoce como un brief del cliente, la información que les va a entregar el cliente a ustedes. Ya depende del proyecto como tal, pues la información también asimismo va a ser la que les van a entregar. Si es, por ejemplo, desarrollo de un diseño, desarrollo de una marca, pues es lo básico, esto que les acabo de mostrar. Por ejemplo, empresa, antecedentes, producto y ya, mercado. Y posiblemente un cronograma y recomendaciones. Eso es suficiente que les entreguen. De ahí para allá, pues ya depende
el proyecto que vayamos a realizar. Miren un brief, un ejemplo de brief de lo que les pueden llegar a entregar a ustedes. Esto digamos que son marcas grandes, son marcas que ya tienen desarrollado todo ese contenido y tienen su departamento y tienen todo lo que les van a entregar, les entregan desde cuál es la voz de comunicación, el tono de comunicación, qué es la idea, cuál es la idea que se va a trabajar, hacia cuáles son los requerimientos, ya les entregan todo, miren, son es tan detallada la información que les van a entregar que les describen una parte demográfica del cliente, cuál es el objetivo, qué es lo que quiere. Entonces, así es como tal, es un brief. Pero la realidad de nuestros clientes cuando nosotros iniciamos, pues es otra. Y ahora les voy a mostrar la realidad. Pero pues si nos entregan esto, es lo ideal, es el objetivo de lo que nos deberían entregar a nosotros. Miren, primero antecedentes, la empresa, cuál es su producto, cuál es el mercado. Miren que son muy puntuales, es una hoja. Uno necesita gran información, con una hoja es suficiente, una, dos hojas suficiente. Dependiendo del proyecto como tal, pues entra el tema del presupuesto, entra el tema de la estrategia de comunicación, entra el tema de la personalidad de la marca, entonces, dependiendo del proyecto. Pero pues esto es lo ideal que a uno deberían entregar, casi siempre. En las empresas que uno empiece a trabajar, uno siempre pide es el brief. Si ustedes van a trabajar en empresas, siempre piden eso, el brief. Bueno, necesito el brief de la empresa para mirar qué vamos a hacer. Casi siempre eso las empresas ya saben y lo entregan. Entonces, ¿cuáles son las características de un brief? Uno, que sea claro. Esto debe contener la información necesaria, nada más. Ese es el objetivo para que no haya ninguna duda, no haya ni diferentes interpretaciones, que sea breve, que la información sea muy puntual y sobre todo debe presentarse en forma escrita. Ah, no es que le voy a dejar un audio. Ah, no es que tengo una idea y después se la escribo y más bien se la doy a usted y después usted mira a ver qué hace. No, todo debe quedar de forma escrita, precisamente para que no haya ninguna interpretación diferente. Y esa también nos sirve a nosotros para si hay un inconveniente o algo que el cliente diga, uy, yo eso no lo pedí. Pues uno dice, mira, aquí está el soporte, señor cliente, esto es lo que usted me entregó, pues sobre eso yo trabajo. Para que no tengamos inconvenientes, todo debe quedar bajo de forma escrita, sea un correo, sea a mano, debe haber algo escrito para que nosotros nos podamos defender y decir, eso fue lo que usted pidió. Importante que quede así, así sea un WhatsApp, así sea un correo, así sea escrito a mano, pero todo debe quedar de forma escrita. Importante eso. Simplemente, como les decía, es un documento informativo, es una guía que nos van a entregar a nosotros referente a lo que vamos a hacer, ¿no? El brief sirve para definir simplemente una estrategia. Y como tal, si uno busca por internet cuáles esos puntos que uno debe pedir, pues como tal no existe un formato. El formato depende de el proyecto que nosotros vamos a realizar, pero si nosotros buscamos formatos, pues vamos a encontrar. Uno de esos, pues es el libro que les voy a compartir al final, que es este. Pero no hay necesidad de pedir todo. Con que les entreguen la información relevante del proyecto es suficiente, pero tenemos que tener algo de información. Por eso es que no se habla de que exista un formato como tal, que primero debe hablar de antecedentes, luego de un objetivo de proyecto, luego presupuestos. No, no. Con que les entreguen información puntual del proyecto es suficiente. Entonces, por eso es que se dice que no hay un formato de brief como tal. Hay unos puntos que uno puede pedir, pero sobre esos puntos es uno revisa cuáles son los más importantes y los identifica. ¿Para qué? Precisamente para definir la estrategia y no tener acá, acá, para no tener diferentes interpretaciones, para evitar este ítem, este punto, recuerden eso. Porque si no les va a pasar lo mismo que esta imagen que pueden encontrar en internet. Miren lo que dice. La primera imagen. Como lo escribió el ejecutivo comercial, la información que trae el cliente. ¿Cómo lo escribió? Lo dijo, más no lo dejó en un documento. Entonces viene el ejecutivo comercial o viene posiblemente la persona encargada de la empresa y les dice, bueno, yo quiero este proyecto. Les cuento.
Entonces aquí está cómo lo explicó el cliente. Realmente miren lo que quería el cliente. Aquí viene otra vez ese como lo entendió el líder del proyecto. Si ustedes alguna vez han jugado teléfono roto, esto se vuelve igual si uno lo comunica a través de voz a voz. Entonces, por eso todo tiene que quedar escrito. Mire cómo lo configuró el equipo de diseño. ¿Está? Cómo lo programó la persona encargada. Miren. Cada vez que se empieza a comunicar el voz a voz, se empieza a interpretar de forma diferente y es lo que no queremos. ¿Cómo se documentó el proyecto? Miren el brief. Cómo quedó la instalación hecha por los operarios. Ya llega la parte de operarios. Cómo quedó la cobertura, mantenimiento y soporte. No hay. Cómo se le facturó al cliente, como si fuera lo mayor. Y realmente lo que necesitaba el cliente, miren. Entonces miren cómo de lo que quiere el cliente, dando por esa diapositiva, cómo se empieza a interpretar los diferentes cargos, pero realmente lo que quiere el cliente. Precisamente esto es lo que nosotros no queremos a la hora de hacer un diseño. Tener muy pendiente de eso, por eso se necesita un brief. Un brief donde se soporte toda la información de qué es lo que se quiere. Entonces ahora sí vamos a empezar con los diferentes tipos de brief. Hay muchos. Hoy simplemente vamos a hablar de 5, pero en el medio encuentran más. Dependiendo del proyecto van a encontrar diferentes tipos de brief, pero realmente todos son, recuerden, documentos informativos, que algunos tienen más información que otros, sí, pero pues depende del proyecto que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, comúnmente, cuando nosotros empezamos a trabajar, siempre nos van a entregar un brief de cliente. Recuerden que ese lo entrega el cliente como tal. Ese brief es pues un documento informativo. El cliente también tiene la posibilidad de realizar un brief de marketing, que ya vamos a ver qué es eso o cuáles son las diferencias. Bueno, realmente diferencias no hay. Realmente como tiene, lo que tiene es más información, pero como tal, todos son documentos informativos. Dependiendo del proyecto, pues nos van a entregar más o menos información. Son documentos informativos que contienen la información imprescindible para poder planificar, ejecutar un proyecto como tal. El cliente tiene la posibilidad de realizar estos dos, un brief de cliente o brief de producto, también se conoce, o también nos puede entregar un brief de marketing. Ya cuando nosotros empezamos a trabajar con esta información relevante, la empresa, la agencia empieza o tiene la posibilidad de desarrollar un brief publicitario, un brief creativo y también definir un brief de marca. Vamos a mirar qué es cada uno, pero esos como tal son los briefs que uno puede llegar a encontrar en el mercado. Hay más, pero pues esos ya van enfocados hacia otras áreas. Hay brief de recursos humanos, hay diferentes tipos brief de todo lo que tiene que ver con mantenimiento. Entonces son documentos informativos, son muchos, hay muchísimos, pero a nosotros nos interesa estos. Entonces, brief de producto, chicos. Entonces, el cliente o la empresa elabora un informe a partir de su propio producto e investigaciones, que es lo que nos van a entregar a nosotros. Se centra en la situación actual e historia de la empresa. ¿Cuál es? Define un objetivo. Desarrolla toda la planeación y estrategia empresarial. Define cuáles son los objetivos de la empresa. Planea qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere. En este caso, pues lo llamamos campañas empresariales, pero pues un cliente pequeño también puede realizar esto. Cuando hablamos de cliente pequeño es posiblemente alguien que tenga una empresa de estampados o posiblemente una empresa, una cafetería, cosas, un restaurante. También pueden llegar a realizar esto. Esto también puede llegar a nos compartan esa información. Esto en la realidad, chicos, debería entregarlo la empresa, el cliente o la persona con la que vamos a trabajar. Sí, debería ser lo más importante. Pero en la vida real, eso no pasa. Casi siempre en la vida real, sobre todo cuando son clientes pequeños, a uno es quien le toca levantar esa información. Pero casi siempre pídanlo, realmente pidan esa información. Cuando nosotros revisamos esa anatomía o de qué se compone un brief,
Allí se compone de varias cosas. Entonces, lo importante, la empresa. Que nos digan de qué se trata la empresa. ¿Qué es lo que ellos hacen? Posiblemente hacia quienes van dirigidos. Recuerden que nosotros, este tercer punto es importantísimo porque es hacia ellos a los que nosotros vamos a diseñar. Sea digital, sea impreso, a ellos es realmente a los que vamos a impactar. Y eso es importante dejárselo muy claro al cliente. ¿Para quién diseñamos? No es ni para nosotros ni para la empresa, es para el público objetivo que ellos tienen. Entonces, ahí para que tengamos eso en cuenta. Bueno, y para allá todo eso, pues nosotros miramos si nos sirve o no. Objetivos de comunicación, qué es lo que busca el cliente, si tiene una marca, cuál es la marca. Posiblemente algunas empresas también dicen cuál es el tono de comunicación que nosotros vamos a realizar, cuál es esa propuesta de valor que se quiere, y posiblemente, bueno, ese sí es importante, el servicio a contratar. Aquí yo le ubicaría todo lo que tiene que ver con antecedentes. Recuerden que también el tema de antecedentes es supremamente importante. Al cliente, nosotros le pedimos una serie de información. Lo primero que nosotros pedimos es un brief. Eso tiene ciertas etapas a la hora de pedir información. No es solamente pedir la información, hasta ahí llega todo, no. Un brief es donde comienza todo. Es esa información que nos van a compartir a nosotros. Lo que les digo, sea un documento, así sea un WhatsApp, sea un correo, esa información tiene que quedar escrita y es donde comienza como tal los proyectos a desarrollar. Luego de eso, de que el cliente nos entrega a nosotros la información, nosotros debemos revisar esa información y empezamos a identificar si llega o falta alguna información. Entonces ahí es donde nosotros lo primero que tenemos que hacer es revisar brief. Si vemos que falta información, nosotros lo que hacemos es que le devolvemos ese brief al cliente y le decimos que nos comparta más información. Un ejemplo puede ser que nos manden a hacer un banner o nos manden a hacer una aplicación. Resulta que en esa aplicación nos piden o nos solicitan que tengamos una sesión donde hable de descuentos. Y bueno, uno empieza a desarrollar la aplicación, uno dice, listo, ya sabemos que tenemos que tener una sesión de descuentos, pero cuando identificamos, miramos que ellos no nos dieron, por ejemplo, el tema de descuentos, qué descuento se va a trabajar, o será que ese descuento se va a redireccionar a una página, o posiblemente ese descuento debe estar programado según los días, no sé. Entonces el cliente en este ejemplo no nos entregó el tema de descuento, entonces uno le devuelve y le dice en el documento, por favor compártame la información de cómo iría a funcionar el tema de descuentos. Entonces uno devuelve siempre ese brief y dice, bueno, me falta información o está ok. Entonces a eso, cuando nos devuelven esa información es lo que se conoce como un contrabrief. Luego de nosotros empezar a desarrollar y estar revisando, estar realizando el proyecto como tal, pues viene un documento que se llama un debrief. El debrief es como ese documento donde nosotros le hacemos como revisar cómo vamos, revisar qué nos pidió el cliente, revisar qué información nos entregó, revisar cómo vamos, como ese documento de seguimiento que se conoce como un debrief. Este es un documento también importante para decir al cliente, vamos bien, vamos mal, quiere algo, o posiblemente nosotros podemos llegar a identificar y decirle, bueno, aquí nos faltó información o posiblemente este proyecto se puede ampliar más. Entonces allí es donde ya nosotros empezamos a la parte de asesorarlos y ampliar la información. Ahí ya entramos realmente nosotros como tal. Y lo que se busca pues es como prevenir esos riesgos que se nos lleguen a presentar. Ejemplo. Y vámonos con el tema de aplicaciones. Resulta que estamos programando y el cliente dijo, uy, pero es que yo necesito una sesión donde la gente se pueda registrar. Nosotros hicimos esa sesión, pero resulta que el cliente está pidiendo más información. Ya no solamente está pidiendo que cuando se registren con un nombre, un apellido y un correo, sino que ahora está pidiendo posiblemente datos como número de contacto, una dirección. Entonces uno empieza a mirar, bueno, eso no lo habíamos visto, no lo habíamos previsto, miremos a ver cómo lo podemos solucionar. O sea, es lo que les digo que se conoce como un debrief. Y ese documento entra ya cuando estamos ejecutando como tal el proyecto. Pero para nosotros lo primordial es un brief. Es lo primero que nosotros tenemos que empezar a solicitar. Entonces, un brief de cliente, recuerden que lleva
esto. Pero igual, ustedes definen qué es lo más importante o simplemente pidan esa información y el cliente les va a decir qué les va a entregar. Es un brief. Listo. Brief de cliente, se conoce esto. Recuerden este término porque es algo que ustedes me van a tener que analizar en la evidencia que les voy a solicitar. Luego de eso tenemos algo que nos amplía el brief de cliente. Entonces, este documento todavía no lo puede entregar la empresa o el cliente con el que nosotros estamos trabajando. Y como vemos, marketing hace referencia a mercadeo. Entonces, miren, este está orientado a resumir información sobre una acción de mercadeo o de marketing concreta como tal. Aquí son muy puntuales. Es un proyecto que se quiere poner en marcha. Define John, una estrategia a corto, mediano John, y un largo plazo. momentito. Dime, Ahí Andrés escribió que hay algunos compañeros que sí puedes dejarlos ingresar. voy. Escribe Andrés por el chat. Espérame, espérame. Listo. Es que lo que les digo, empezamos, entran tarde y vean, ya se me olvidó. Bueno, solo había uno por ahí. Listo. Listo, brief de marketing. Entonces, luego que tenemos un brief de cliente, pues pasamos al brief de marketing. Entonces, este nos amplía como tal la información concreta frente a una campaña o una acción de mercadeo o marketing que vayamos a realizar. Aquí ya en el tema del brief de marketing definimos un presupuesto posiblemente de inversión en publicidad o inversión en algún material o algún presupuesto que necesitemos invertir. Ya aquí ya empezamos a encontrar varios plantillas como tal ahora de definir ese brief. Este como tal lo sabe la empresa. Ven aquí, ya empezamos a ampliar la información. Miren que aquí del brief de cliente tenemos información de la empresa, ya empezamos a definir un poco más el proyecto que vamos a trabajar, ya no empezamos a mirar tanto el tema de, ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver con historia, todo ese antecedente, no, porque aquí pues ya se sabe qué es lo que se ha hecho con la empresa, pues van un poco más allá. Aquí ya se empiezan a definir los proyectos puntuales. Por ejemplo, miren aquí una campaña de posición en redes sociales. Cuando vean el término RRSS, significa redes sociales. Entonces vamos a hacer una campaña de posicionamiento en redes sociales. Y si quisiera ser más puntual, aquí definiría campaña de posición en redes sociales o campaña de posición en Instagram, Facebook, LinkedIn, no sé. Definir muy puntual. Recuerden que ese brief debe ser más puntual. Ahí es donde sería lo que estaba preguntándote hace un momento. Como Recuérdame la parte pregunta. de, sí, acerca de cómo sería y en ese caso si me están solicitando sea por un rebranding o sea por un tema de directamente, o sea, de posicionamiento de marca, que eso por lo general se hace con redes sociales, se hace a través de funnels, o sea que hagas una página web o alguna cosa que haga que genere obviamente más visitas de manera más orgánica, ¿cierto? Eso estaría estipulado ahí dentro de ese brief. Exacto, es que es aquí donde nos dicen a No. nosotros qué es lo que vamos a hacer, porque ya el cliente como tal ya lo sabe, entonces nos van a decir ahí, ¿qué quiero hacer? Entonces lo que tú me acabas de decir, vamos a hacer un rebranding, vamos a hacer posiblemente, mire, por ejemplo, mira este objetivo, aumentar el número de visitas en un 20% del sitio web. Entonces aquí ya es más puntual, aquí ya nos definen qué es lo que ellos quieren y sobre eso es que nosotros definimos la estrategia. Que este brief es más puntual. ¿Quién nos debe dar la información? Pues realmente nos debe dar la información la persona encargada. Ok, Y eso depende de la empresa. Puede ser que esté encargado el área de mercadeo, el área de publicidad o a veces el mismo director nos dice, pero pues la persona encargada, no te puedo decir bien quién sea porque todas las empresas son diferentes, pero una persona que esté claro. encargada. Bueno, ahí te hago, por ejemplo, supongamos, es una persona que está creando, o sea, te pongo un caso, supongamos que es un emprendedor que apenas está arrancando todo este tipo de cosas, ¿tú recomiendas o qué sugerencias, por ejemplo, digamos, si por ejemplo llega alguien con un briefing de marketing, o sea, como a decirte,
mira, necesito que por favor me ayudes con esto, esto, y estoy interesado, pero pues digamos que ahí buscan más bien es como el consejo por parte de uno, más no que tengan información como muy clara, porque justamente estamos partiendo de que es un proyecto, digamos que en etapa temprana. Entonces, Ujú, ahí mi pregunta es, en esa parte del proyecto, ahí vendríamos a hacer entonces lo que hablamos, lo de la negociación, ¿cierto? Que sería lo del contrabrief. Ahí es donde ujú. entraría esa parte. Aquí entraría, tú lo ¿O acabaste de dónde? decir. Ujú. No, aquí entra lo que tú acabas de decir, y es el tema de las etapas del proyecto. Ajá. ¿Mm? Entonces, uno se sienta con el cliente y le dice, ¿qué quiere? Vamos por etapas. Por ejemplo, si es un cliente que no sabe todavía nada, sabe que quiere montar su empresa y ya, pues uno le empieza a definir eh, fases del proyecto. Entonces, primero, ¿qué quiere hacer? Crear la empresa. Listo, entonces definamos primero una marca. Segundo, después de tener esa marca, vamos trabajando en paralelo una segunda fase que es, bueno, y ahora que usted va a crear su empresa, va a crear una marca, ¿qué quiere? Entonces ahora pues él dirá, no, pues es que quiero exponer mi marca en medios digitales. Ah, entonces miremos qué es lo que usted hace. Entonces ahí es donde necesitamos el brief de cliente y decir, bueno, usted va a crear una panadería. Entonces si necesitamos Sí. una panadería, pues ahora miremos cuáles son las imágenes, miremos cuál es su grupo objetivo, hacia quién van a haber unos descuentos. Entonces, mire, ¿sí ves? Hay que definir, son fases del proyecto. Ajá. Y ahí sí vamos desarrollando como tal estos briefs. Pero lo primero que hay que hacer es definir las fases, qué es lo que quiere. Ujú. Y así sería como funcionaría el tema de la negociación. No Ah, ok. siempre, no siempre uno negocia todo. Pues lo recomendable no, porque si no, la realidad es que uno es Todo es súper lo que uno se cambiante. imagina, lo que uno se imagina y otra cosa es lo que quiere el cliente y ahí es donde empezamos a tener como esos choques de, pero yo quería esto, pero usted me entrega esto. Entonces, por eso todo por Exacto. escrito y definido bajo fases del proyecto, Ok. ¿vale? Ok. Vale, gracias. Ok, entonces, cuando hablamos del brief de marketing, entonces recuerden que ya son proyectos más puntuales, definimos objetivos más puntuales y definimos un posible presupuesto. Mira, todos estos datos que ustedes ven aquí, digamos que son como inventados, pero pues uno ya define presupuesto, qué es lo que va a hacer. Digamos que este brief que les monté aquí es como una campaña de redes sociales, porque lo que decía su compañera, todo el tema de posicionamiento en redes sociales conocido como brand awareness, o y sobre todo qué vamos a hacer. Esto más que todo es el tema de marketing, enfocado hacia lo que tiene que ver con tácticas de impresión y display, o sea, toda la publicidad que ustedes ven en los diferentes portales de comunicación, entonces, todos esos banners publicitarios, entonces ahí uno ya va definiendo algo más puntual. Entonces, por eso es que este va después del brief de cliente, porque este es más puntual y se habla de un presupuesto como tal. Hay veces que el mismo cliente ya conoce cómo funciona todo esto. Y si aquí, en este ejemplo que les estoy mostrando, estoy hablando de una campaña de posicionamiento en redes sociales y estoy hablando, miren por acá, que voy a entregar los diferentes productos hacia Instagram, Facebook y YouTube, pues ellos mismos también en ocasiones o nosotros definimos también cómo va a ser ese gasto de presupuesto. Y en el ejemplo que les daba, decía que íbamos a hacer una inversión de $5,000, que es simplemente un ejemplo. Entonces aquí, si nos están pidiendo eso, posiblemente nos entreguen o nosotros posiblemente también los empecemos a desarrollar. ¿Cómo se va a hacer esa inversión? Esta. Como es una captura de impresiones, entonces aquí hay una serie de costos de qué es lo que vamos a hacer, cómo van a llegar a nuestro sitio, cuál va a ser la estrategia de inversión, cuál va a ser el ROI que nosotros vamos a tener. Entonces, bien, aquí están las diferentes fórmulas que nosotros deberíamos entregar. Digamos que esto es un poco más avanzado, pero pues para que lo tengamos en cuenta cómo es que funciona este tema de ya de presupuesto. Por eso se llama marketing o de mercadeo. Entonces, ¿cuánto se va a invertir en una campaña SEO? SEO es cuando nosotros empezamos a posicionar un sitio, una aplicación de forma orgánica, o sea que nosotros empezamos a generar contenido por nuestra cuenta. ¿Cómo va a ser si nosotros vamos a pagar bajo una campaña SEM? Más que todo cuando es una publicidad paga a través de Internet. Y así sucesivamente, cómo va a funcionar cada ítem a la hora de cada red social. Miren, aquí está, por ejemplo, el tema de cómo va a funcionar el tema en YouTube, o sea, todo lo que tiene que ver con los displays o los spots de anuncio, y así sucesivamente. Pero pues, vuelvo y digo,
Esto depende mucho del brief que nosotros vayamos a trabajar. Esto no se me van a asustar de decir, uy, pero yo no sé eso, ¿no? Depende mucho de lo que ustedes vayan a trabajar o en lo que estén trabajando o el cliente que vayan a tener. Igual, después de eso, pues también se definen entregables, se definen qué es lo que se va a hacer. Miren, ya. Uno empieza a definir una ruta o unas etapas, lo que les decía. Con Carolina es una etapa que vayamos a trabajar. Segundo. Bueno, chicos, entonces continuamos. Entonces recuerden, el cliente siempre nos va a entregar dos tipos de brief. El brief de cliente o el brief de marketing, que realmente son ellos los que conocen sobre esa información. Nos comparten esa información y ya dependiendo el uno del otro, pues ya es la información, o sea, un poco más amplia, o sea, lo básico que lleguemos a necesitar. La agencia, cuando recibe ese brief, cualquiera de esos dos briefs, la agencia o nosotros o la empresa que vaya a realizar el proyecto, pues tiene la posibilidad de realizar tres tipos de brief. Recuerden que hay más, pero pues como estamos en medio de diseño, en medio publicitario, pues nosotros podríamos llegar a desarrollar estos tres tipos de brief: el brief publicitario, el brief creativo y el brief de marca. Esto sale a partir de la información que nos han entregado a nosotros. Entonces, es información donde se establecen las estrategias para cumplir los objetivos de marketing planteados por la empresa. Recuerden el tema de marketing, ¿sí? Que anteriormente hablábamos de un presupuesto. Pues a través de esos objetivos, conocidos como objetivos de marketing, que es lo que busca la empresa, recuerden, ya les muestro. Acá, miren, objetivo de la empresa. Entonces, aumentar el número de visitas al sitio web en un 20%. Entonces, dependiendo de ese objetivo, aquí realmente todos son objetivos, pues nosotros empezamos a desarrollar estos tipos de brief. Entonces está el brief publicitario, creativo y de marca, que este de marca estoy seguro que todos lo conocen, sino que técnicamente se conoce así. Ahora miramos cuál es. Entonces el brief publicitario, este tipo de brief incluye los detalles necesarios para poner en marcha una campaña de publicidad. ¿Cuál es el objetivo del brief publicitario? Es como tal recoger bajo un documento toda la información que se necesita para lanzar una campaña publicitaria. Ese es el punto de partida de cualquier campaña, importantísimo. Sin esto no se puede iniciar una campaña, porque aquí es donde definimos esos objetivos. Permite tener una organización y flujo de trabajo, no tener inconvenientes a la hora de desarrollar las campañas. Y aquí les muestro dos ejemplos. Este es uno, que les muestro el otro. Dos ejemplos de que es como un brief publicitario. Miren, aquí está. Súper recomendable, chicos. Hay una página que se llama El Sol. Lo tengo aquí. No, esto no. ¿No? Creo que es el otro que tengo el link, el vínculo. Pero se llama El Sol. Así. Comúnmente, esta empresa trabaja muy de la mano con grandes marcas y casi siempre lanzan campañas publicitarias buscando marcas, buscando posiblemente ideas para sus proyectos. No sé si ustedes han visto, dicen, bueno, vamos a realizar, por ejemplo, la campaña de Coca-Cola y para eso pues requerimos que nos des tu idea o posiblemente nos des o nos mandes tus imágenes o posiblemente graba un video y compártenelo y el mejor video, la mejor campaña será paga. Entonces casi siempre esta página trabaja muy de la mano con grandes marcas y por allí lanzan ideas de las campañas que van a realizar. Y ahí es donde uno se postula y uno les dice, bueno, esta es mi idea y miremos a ver si nosotros ganamos. Ahí es donde nosotros podemos empezar a trabajar y poder empezar posiblemente a generar un ingreso. Y de pronto nuestra ¿Este idea. link que acabo de Bueno, pasar? dime, Acabo el de sol. pasar un link ahí en el chat. ¿Es ese? Que me pareció como, creo que es. Ajá. Ahí revisamos, sí, creo que es este.
Pero sí, esa es la página. Por allí han lanzado varias campañas. El Festival del Sol, sí. Mira, y ahí hay muchas cosas, ahí tienen que estar pendientes. Mira, cada año empiezan a seleccionar, lanzan campañas, eso son, de estar pendientes. En este caso, miren, está el brief. Fíjense que este es un brief publicitario. Es un brief un poquito antiguo, pero pues sé que logré conseguir. Pero ahorita tengo uno más actualizado. Se los muestro. Entonces, miren, habla de la empresa, habla un poco del segmento, del entorno de mercado de la empresa, la marca, habla del material que ellos están solicitando. Entre las piezas que se desarrollen será obligatorio presentar un video de duración de máximo 2 minutos en donde se explique la campaña llevada a cabo. Será también obligatorio una gráfica para difusión en prensa y, miren lo que les decía, RRSS, redes sociales, o sea, impreso y redes sociales. Entonces, cuáles son las características de lo que ellos están solicitando, tanto en video, tanto en imagen. Y aquí dicen cuál es el concepto que hay que realizar. Y entonces esto era, esto que ellos estaban solicitando era material para publicar en redes sociales referente al lanzamiento de esta nueva versión de celular de la marca Huawei. Entonces era como vender esa idea de cómo podría llegar a venderlo. Y sobre eso pues empiezan en ocasiones en cuánto es el premio si son seleccionados. Aquí está. Esto es del 2023. Burger King lanza el concurso de jóvenes creativos en el sol. Los trabajos que se presenten deberán responder a un brief. Brief real de la marca, cuyo objetivo principal será dar a conocer a través de una idea notoria que Burger King es patrocinador oficial de la liga. ¿Sí? Aquí dicen qué es lo que quieren, aquí hablan de qué es lo que el presupuesto, cuál es posiblemente el sitio web que se vaya a trabajar, miren el grupo objetivo, hacia quién va direccionado, y por ahí debe decir qué es lo que ellos están solicitando. Miren otro brief relacionado, esperen, antes de a ver, el sol, miremos a ver qué hay ahorita. Eso sí tengan en cuenta que participan, participa mucha gente, pero posiblemente nuestra idea sea mejor, ¿no? He conocido gente que trabaja como independiente y sus propuestas son más importantes que posiblemente las agencias. En ocasiones no es que la agencia sea mejor, no. Aquí es importante, es la idea. No importa si es empresa o simplemente una persona como independiente. Entonces está revisando. ¿Y uno Anunciante como del año. novato puede aplicar? ¿O Claro. solamente, o uno tiene que tener cierta cantidad de tiempo funcionando o alguna cosa? Lo único que tú tienes que tener es creatividad. Wow. Eso es. Guardado en favoritos. Sí, lo único que tienes que tener es creatividad y tu idea puede llegar a vender. Por eso te digo, no es necesario que seas una agencia, porque aquí lo que están pidiendo es, en varios tienes la idea. ¿Tú qué harías, por ejemplo, este producto? ¿Tú qué harías? O, miren, con Samsung, ¿no? Bueno, hay que revisar qué es esto. No, simplemente es tener en cuenta la idea, la idea. Te preguntan es la idea, posiblemente cuál sería la foto, posiblemente eh, qué harías. Hay que leer muy bien el tema de términos y condiciones, pero si son ideas, tú puedes participar como persona independiente. Entonces no hay ningún inconveniente si eres agencia o eres independiente. La campaña del sol, miremos qué hay. El protector solar de ideas del sol. El Festival Iberoamericano de Comunicación Publicitaria presenta bueno, que hay un proyecto, hay que leer de qué se trata. Anuncia la apertura de las inscripciones para su 39 edición. Por tercer año consecutivo, Málaga será el escenario para el encuentro más importante de la creatividad publicitaria iberoamericana, consolidado así, con casi 4 décadas. Bueno, hay que revisar bien. A ver qué es lo que estamos buscando. Bueno, hay un video. Revisen esta página. Revisen esta página y miremos a ver cuál es la campaña que están solicitando. Pero sí, hay que mirar el término de condiciones. Que sea esto. Revísenlo y eso les dará ideas. Pero miren, eso es un brief publicitario, algo que requieren, cuál es la idea y cómo hay que presentar. Por ejemplo, miren este brief de pastas la muñeca.
habla de qué es Pastas La Muñeca, miren algo muy resumido, un resumen ejecutivo, habla de cuáles son los productos que ellos tienen. Miren que aquí ya empezamos a hablar de unos porcentajes, o sea, hablamos de un tema de marketing. En este lado habla de la estrategia de marketing y aquí ya lo están diciendo. Para empezar, miren, ¿se acuerdan que yo les decía que el brief de marketing tiene muy claro qué es lo que ellos quieren? Entonces, miren, aquí dice que ellos quieren, desean obtener el 20% más de los consumidores en los próximos 6 meses. Entonces, este brief publicitario se basa del brief de marketing que nos entregan. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Y por aquí ya empezamos a hablar de la estrategia de comunicación y empezamos a hablar de la estrategia creativa, que es lo que se quiere. Pues miren que todos van muy de la mano. Empezamos con un brief de cliente, pasamos a un brief de marketing y seguimos a un brief publicitario que ya habla sobre las estrategias de publicidad que vamos a trabajar. Pues miren, aquí está la estrategia de comunicación y estrategia creativa. Para reconocer, distribución. Pero miren, lo importante, ¿qué es lo importante? Que miren, es algo muy resumido, no queremos algo muy importante. Miren que cada vez empezamos a aumentar información y no son 20, 30 hojas, ¿no? Algo muy puntual. Si uno requiere más información, pues ahí viene el contra brief, donde uno pide la información. Entonces me lo voy a saltar, listo. Entonces tenemos brief de cliente, información básica. Brief de marketing, que ya es cuando nosotros solicitamos presupuesto, o bueno, nos entregan presupuesto. Brief publicitario, donde reúnen todo lo que tiene que ver con el brief de cliente, brief de marketing y brief publicitario, que es cuando empezamos a lanzar las ideas de la campaña. Y viene muy de la mano del brief publicitario, el brief creativo. Tiene una sesión del brief creativo, que generalmente diseñado a partir del brief publicitario, así que esto es como una cadena. Siempre necesitamos la base, pero cada vez vamos aumentando la información. Pues aquí, en este brief creativo, incluyen los detalles concretos a nivel gráfico y de diseño, por ejemplo, guías y estilos o posiblemente formas de entrega. El brief creativo es ese documento que funciona como inspiración y guía a la hora de desarrollar diferentes piezas publicitarias. Digamos que este es el más importante para nosotros, que vamos a estar enfocados en la parte de diseño. El objetivo como tal es reunir información básica para generar propuestas creativas, establece ideas y desarrolla con seguridad el proceso creativo que implica trabajar para una marca y sus requerimientos. Este es un brief creativo ya como tal de una empresa grande. Es, digamos, ¿qué les puedo decir? Es probable que no se los entreguen. Esto es lo más seguro, que no se los lleguen a entregar. Si es una empresa grande, siempre van a tener esto, porque ya tienen una línea de diseño, unas imágenes a trabajar, unas pautas de diseño. Entonces el brief creativo nos da esas pautas de diseño. Digamos que esto es lo mejor que nos pueden entregar a la hora de diseñar. Diseñar o desarrollar cualquier marca. Por ejemplo, Coca-Cola, si ustedes se ponen a analizar una pauta que tienen ellos dentro del brief creativo, siempre es que las botellas o los envases donde esté Coca-Cola siempre deben llevar gotas, gotas, gotas. Si ustedes se ponen a analizar, siempre van a ver esas botellas con gotas de agua. Precisamente simulando que es una bebida refrescante, y eso en todas las publicidades que ustedes lleguen a revisar van a encontrar esas indicaciones. Entonces, esto es lo que va el brief creativo, donde nos va a dar pautas, donde nos van a decir cuál es el tipo de imagen que debemos trabajar, donde nos van a indicar qué es lo más importante. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con el tema de las sesiones técnicas les decía que nos hagamos en nuestra mente como ese mapa de qué es lo más importante para la empresa? Pues miren, aquí ya se empieza a aplicar, empiezan a decir, bueno, para nosotros es más relevante primero, o más importante, bueno, es más importante que salgan las botellas y en segundo plano aparezcan, no sé, las personas u objetos. Para nosotros también pueden decir que es más importante la marca. Bien, aquí este brief creativo es casi interesante porque nos define esa línea de diseño por donde nos vamos. Y aquí nosotros como tal ya tenemos una base para diseñar.
este es como lo mejor que nos pueden entregar a nosotros, pero lo que les digo, esto lo entrega como tal empresas grandes, empresas pequeñas, muy difícil. Para Ahí esto, tengo otra dime. pregunta. Ahí en ese caso, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, en donde obviamente digamos que hay alguna como, o sea, la parte iconográfica que veíamos en la clase pasada, que ya está como súper Ujú. identificada por absolutamente todo, entonces digamos que ahí ellos no se basan tanto, digamos, como que la marca sea lo que más predomine, ¿no? Porque como ellos ya tienen Exacto. una recordación visual, ellos se basan es en la condensación, en los hielos, Ujú. digamos que en la bebida como tal o en la interacción que tienen como en lo que yo he visto es que ellos manejan mucho lo que es el marketing social, que es el manejo de experiencias, 100%. Ujú. Exacto. Entonces ahí es donde ellos nos definen todo eso en ese brief. Nos dicen qué es lo que quieren. Porque pues ellos ya conocen su mercado, ya conocen su marca, ya conocen todo eso. Entonces ellos simplemente dicen, quiero esto. Entonces esto es lo mejor que nos pueden llegar a entregar a nosotros. Entonces, lo que tú dices, todo eso es verdad. Todo eso se identifica bajo un documento. Y este es un resumen de lo que es. Aquí también es interesante porque no siempre le llaman el brief creativo. Vemos que el brief creativo nos da ideas de lo que queremos nosotros. Pero en ocasiones no lo llaman así, sino lo llaman un key visual. Ese key visual es el mismo brief creativo. Y es ese conjunto de elementos que conforman una identidad visual. O sea, como hay el ejemplo que les mostraba de Coca-Cola, nos van a decir cuáles son las imágenes, qué es lo que queremos, estos son los colores, esta es la fuente, este es el formato horizontal, vertical, es una aplicación, es impreso. Ahí es donde nos van a definir qué es lo que ellos quieren. Simplemente nos dicen, recreen bajo esa información el producto que nosotros necesitamos. Entonces, ese kit visual se compone de elementos gráficos, tipografía, paletas de color, estilos fotográficos, que juntos son capaces de contar historias en esos productos que nosotros vamos a realizar. Cuando hablo de productos, puede ser diseños para aplicaciones o impresos o formatos digitales. Pregunta, eso ahí, Dime. entonces ese key visual no vendría a ser, ahí me estoy confundiendo un poco, porque es que, por ejemplo, a veces a uno le hablan del manual de marca con respecto a cómo manejan los iconos, cómo manejan la tipografía, qué tipo de colores son, o sea, como ese tipo de cosas, o sea, lo que aquí en este momento, por ejemplo, estamos viendo como key visual, es lo mismo que vendría a ser entonces como el manual de la marca, prácticamente, o sea, igual que el briefing Casi, creativo, o sea, es prácticamente lo mismo. casi, sino que es un resumen. El key visual es el resumen. Ah, ok. Y Y el digamos, manual como tal es con todo lo que viene de iconos. exacto. Ah, ok. El manual de identidad visual es como un documento un poco más amplio de la información de cómo utilizar la marca. Pero mira que el manual en ocasiones se centra más en la marca, en el logotipo. El key visual, mira que ya habla un poco más de la fotografía, el tipo de diseño, la línea de diseño. Dicho, te me Ujú. adelantaste al siguiente tema. Ay, perdón. Lo que pasa es que por eso me enredé. Perdón. Sí. No, el key visual es el resumen del manual. Así, Ok, tenlo así. Pero entonces perfecto. va un poco más hacia el tema del diseño. Entonces, miren un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Miren, este es un key visual. Entonces, miren cómo de este producto nos muestra las bases, lo que requiere, punto. Entonces nos dicen, ¿cuáles son los logos que vamos a utilizar? Entonces, miren, aquí está. Vamos a utilizar este logo, vamos a utilizar este logo y ya. Ay, que voy a utilizar el logotipo en blanco y negro. No, no porque en el key visual que nos entregaron a nosotros nos dice que trabajemos estos colores. Y nos dicen que vamos a trabajar en especial este logo. ¿Cuáles son los posiblemente etiquetas que vamos a trabajar? Miren, esta y esta. Y ya. ¿Cuál es el final que vamos a trabajar del diseño? Mira, vamos a trabajar una botella con estas características en la botella. Y ya. ¿Sí? En el key visual es como ese resumen de lo que quieren en los diseños. Y ahora con esta información que nos acaban de entregar, ahora sí diseñemos. Pues miren, aquí está. Eso que nos acaban de entregar, entonces lo empezamos a plasmar ya en diseños como tal. Miren, aquí están plasmados. ¿Sí? Seguimos trabajando lo que ellos quieren, pero pues nosotros lo que hacemos es darle, enriquecer visualmente un poco más el diseño. Ahí está. Pero no nos salimos de esos parámetros
que nos entregaron. Este es el key visual, por eso les digo que es el resumen de ese manual de identidad visual, de lo que ellos quieren. En muchas ocasiones, esto ya lo tienen ya conocen tanto su marca que ya saben qué es lo que quieren. Pues realmente lo que nos dicen a nosotros es, no se pongan a inventar tanto. Nosotros queremos esto y ya. Mira, aquí está. Entonces, ¿cómo empiezo a aplicar esos elementos? Ya empiezo a aplicarlo en diferentes materiales impresos. Hacemos esa adaptación de ese key visual a diferentes materiales impresos. También, pues, también funciona para diferentes productos digitales. Material impreso. Miren que no nos salimos de ese brief o ese key visual que nos entregaron. Todo viene siendo lo mismo, o sea, lo que nosotros conocemos como línea de diseño. Todos debe ser igual. Miren, funciona también para todo el tema digital. Es un banner publicitario en un sitio web. Entonces, ese es el key visual, el resumen de lo que ellos quieren, de la información del manual de imagen o lo que ellos trabajan. Miren aquí, con ese también. Miren, ellos quieren, los señores de té, de Lipton, lo que ellos quieren, miren, ahí está. Ellos siempre quieren mostrar su té como tal, cómo funciona, y de ahí para allá pues ya apliquen diferentes colores y diferente información, pero siempre hay unas imágenes, unos elementos gráficos como logotipos, formas, colores que siempre dicen, esto es lo que queremos, y ya. Entonces digamos que esto es lo mejor que nos pueden llegar a entregar a nosotros. Recuerden que el brief creativo, resumiendo, miren, aquí está el brief creativo, nos dice qué es lo que ellos quieren. Y la idea es que no nos salgamos de eso, de esa idea. Entonces, por eso también lo conoce como brief creativo o el key visual. ¿No? Resumen. Es un resumen de lo que ellos quieren visualmente. ¿Queda más claro, Carolina? Sí. De hecho, sí. Y mira que también vi, por ejemplo, el manejo como hacen del negativo y positivo, por ejemplo, en el caso del azul, de cómo hacen ese manejo. Porque si te das cuenta, por ejemplo, ahí el azul que vendría a ser el Summer, ahí ellos lo cambian, o sea, pasa a blanco porque utilizan el fondo de los colores que tienen en el logo. Entonces, esa parte me parece súper interesante porque igual de todas maneras sigues manejando el positivo y el negativo basándote en la paleta de colores que tienes en el logo. Exacto, pero no te sales de ahí de esa información. No, para nada. Entonces, ese es un key visual. Ok, ya. Ahora sí, ya me quedó muchísimo más claro. Muchas gracias. Vale. Bueno, esto me lo salto. Y ahora sí entramos al brief de marca, que ustedes lo conocen, ustedes lo han identificado. Y el brief de marca, conocido técnicamente como manual de identidad visual, lo que nos acaba de decir Carolina. Digamos que este es un manual donde ya se amplía un poco más la información, donde ya nos empiezan a especificar qué puedo hacer con la marca, cuál es su contenido, qué puedo realizar. Entonces, esto también es un documento que nosotros le pedimos ya cuando son empresas grandes o tienen definido una línea de diseño, han definido una marca y pues lo empezamos a pedir de cómo utilizar su marca. Se centra sobre todo en la imagen corporativa o identidad visual de la empresa. El objetivo es que define las condiciones de cómo se debe proyectar la imagen corporativa en un impreso, en una aplicación, cómo se debe trabajar la marca, así de sencillo. Define los elementos visuales y el uso de la marca en diferentes soportes gráficos o digitales. Y eso es lo que ustedes han visto por internet, es un manual que me pareció interesante, aunque la marca ya no existe, pero me pareció muy interesante porque es muy puntual. Y manuales de marca encuentran por internet muchísimos, demasiados. Miren, aquí se les decía, ¿cómo? Es que me parece muy chévere porque es un resumen de casi todo un manual. Pero me parece interesante porque aquí es donde define cómo utilizar la marca. Desde la expresión más mínima, como puede ser material POP o material publicitario, miren aquí un esfero, cómo debe ir el logo, qué tamaño, cuáles son los colores, cómo debe ser la reproducción gráfica cuando son grandes escalas. Miren, chévere esta parte donde dice que cuáles son los colores que ellos trabajan, cómo los definen, cómo debe ir la imagen en los diferentes productos que ellos trabajan, siempre centrada y así sucesivamente. Entonces,
Ese es lo que ustedes conocen como un manual de identidad visual, que por internet, si ustedes buscan, hay muchísimos. Hay uno que me encanta, que yo lo puse, venga, mira. No, no está. Hay uno que me encanta que se llama Renata. A ver si lo encuentro. Renata. Uf, me parece genial, porque es muy completo. Y aquí está. Me parece supremamente completo. Cuando yo trabajo en la universidad, todo el tema de identidad visual, siempre me baso en este manual. Se los paso de una vez. Porque es muy completo, pero supremamente completo, porque define casi todo, por no decir todo. Mírenlo. Red Nacional de Tecnología Avanzada, pero uff, es muy bueno. Es corto, pero me parece muy bueno porque es supremamente completo. Manual de identidad corporativa, entonces miren, aquí está todo lo que ellos usan. Estructura del logotipo, tipografía, colores. La parte de colores es muy amplio, me parece genial. Entra en la parte de usabilidad, la parte de usabilidad es genial. Y sobre todo entran en la parte de aplicaciones, porque ya no solamente nos centramos en un membrete, no solamente nos centramos en la tarjeta de presentación, sino va un poco más hacia sitios web, firma digital, entra más hacia todo el tema de avisos, oficina. Me parece interesante. Y en el tema de colores, me parece genial. Miren, colores institucionales, colores secundarios, colores complementarios, positivo, negativo, escala de grises, que uno cree que positivo y negativo es lo mismo que escala de grises, pero no. Altos contrastes, sobrefondos, color de tinta, me parece muy completo. Y entra algo, a ver si está por aquí. Entra un tema de un tema digital, ¿dónde está? Donde habla de la aplicación en redes sociales o aplicaciones digitales. Creo que es esta, si no estoy mal. Vamos a mirar. Pero miren, este manual es supremamente completo, súper recomendado que lo descarguen y lo tengan presente a la hora de desarrollar su manual. Y lo mejor de todo es que es muy completo. Da una descripción y muestra, porque en ocasiones los manuales de identidad visual solamente muestran el logotipo y ya, pero hay personas que no conocen de cómo funciona el manual de identidad, entonces este es supremamente completo. Composición, miren, habla del isotipo, lo que les decía, trabaja una versión mínima para sitios web y una versión mínima para cuando es impreso. La versión mínima me parece genial, porque ya piensan en todo lo que tiene que ver con aplicativos digitales. Y hasta con el mismo favicon, Sí, el que mismo es el favicon. identificador de la página. El favicon, como dice su compañera, es esta imagen pequeñita que aparece aquí en las pestañas. Estos son los favicon. Me parece genial, es supremamente completo este manual. Pues para que lo revisen. Lo que quiero mostrar es Y el tema esas de colores. aplicaciones son magníficas porque es que mucha gente no sabe dónde ubicarlo o cómo ubicarlo cuando estás presentando, por ejemplo, sea una papelería, sea una página web, no sabes cómo utilizarlo muchas veces, sino que simplemente te botan ahí como el cómo usarlo o cuáles son los colores y de ahí mire a ver qué hace, cuánto le mete de saturación y este tipo de cosas. Entonces ese tipo de contrastes que tenga hasta eso está muy bueno. Y hasta, mira, hasta te muestran degradés. Ujú, No sí. soy muy fan, yo no soy muy fan de los degradés, pero miren, aquí muestran degradés. Y degradés con los mismos colores corporativos. Botan tanto las versiones como son los colores tanto en CMYK, colores hexadecimales, RGB, pantones, me parece Pero mira que completo. igual tampoco es o sea, digamos que no es un degradé tan, o sea, digamos que permanecen dentro de la misma saturación del color, entonces no es algo ni que te tire a blanco ni que te tire a negro, entonces esa parte también colabora de que no sea tan fuerte. Exacto, y a la hora de diseñar eso es buenísimo porque miren, ese mismo degradé está aplicado aquí en el diseño. Miren, aquí está aplicado, miren este. Está aplicado una vez en el diseño, entonces me parece muy bueno. Colores secundarios y también cómo esos colores secundarios se trabajan a la hora de trabajar la marca positivo y negativo. Sus diferentes valores en tonalidades, cómo se debe trabajar. Esto me parece genial. Los temas de colores complementarios. Uno cree que el tema de complementarios es simplemente ir a revisar cuál funciona. No, ellos van un poco más allá y nos sugieren cuáles son los colores que se pueden utilizar. Pero miren este. Y ellos le dan el visto bueno y dan valores y todo esto. Me parece supremamente completo este manual.
El tema de positivo y negativo, que uno cree que positivo y negativo es ponga el logotipo sobre un fondo blanco y ponga el logotipo sobre un fondo negro, ¿no? Miren, positivo y negativo también es coger el mismo color corporativo y trabajarlo de fondo con un logotipo en blanco, miren, positivo y negativo. Entonces, amplía un poco más ese tema de positivo y negativo, que no siempre es blanco y negro. Se pueden No, trabajar sino que es la ausencia o la falta de, es saturación alta o baja de luz, por ejemplo. Entonces, eso me parece increíble. Está El muy tema es bueno. escala de grises. Uno cree que cuando uno vuelve un logotipo a escala de grises es volverlo negro, ¿no? Ellos ya tienen unos porcentajes definidos. Miren, en escala de grises se trabaja el 70% del negro o al 30%. Entonces, me parece buenísimo. El tema de lo que es la marca para redes sociales, miren cómo se ve. Entonces lo hacen tanto en marca cuando sea grande o marca pequeña, dependiendo del formato, sea digital o sea impreso, pues define uno cuál va a trabajar. Entonces, miren, sobre fondos. Me parece muy completo. Bueno, me parece supremamente completo. Tema de usabilidad, cuándo se debe usar un isotipo y cuándo se debe usar un logotipo. Isotipo es cuando es la versión mínima de como tal de la marca, es la versión mínima. O la versión normal. Y está. Hoy en día hay que pensar en eso, que nosotros ya estamos en redes digitales. No solamente tenemos que pensar que el logotipo sea funcional para impreso, desde lo más mínimo hasta desde lo más mínimo como un esfero o lo más grande como posiblemente una valla. No, hoy en día tenemos que también pensar en medios digitales. ¿Cómo se va a ver mi logotipo posiblemente en una aplicación? ¿Cómo va a ser el logo de nuestra aplicación en el celular? Entonces hay que pensar que también sea funcional, que se identifique. Entonces hay que pensar también en todo el tema digital. Ellos trabajan esas dos versiones. Entonces, Pero, me por parece ejemplo, si la empresa no está muy posicionada, el isotipo no daría, digamos que pie a confusiones o malinterpretaciones o falta de recordación, ¿o no? no, allá hay que empezarlo a trabajar. Mira, así sea una empresa pequeña, ellos tienen que proyectar que ya son grandes. Ah, Y ok, eso funciona mucho. ok, Entonces, así sea una empresa pequeña, siempre tenemos que guiarlos por el lado de que no, tienen que proyectarse como si fueran grandes. ok. Entonces siempre hay que pensar en las dos versiones. Y así sea una empresa pequeña, una Mirar las panadería. variaciones y eso entraría dentro del Sí, manual. Ok. exacto. Una panadería de ejemplo. La panadería va a crear un sitio web. ¿Y qué tal que el logo no se entienda en un favicon? Pues hay que pensar de una Hornitos vez. en Bogotá, por ejemplo, cuando arrancó, él ¿Mm? arrancó con isotipo y con logo. Exacto. Entonces, no, al cliente siempre vendan lo que se tienen que vender como si fuera una empresa grande. Ok. Y en diseño lo podemos hacer desde esto algo tan sencillo, pensar en una marca para aplicaciones y una marca para impresión. No, eso hay que Ok. hacerlo. Uh-huh. Más adelante veremos eso, pero sí siempre pensemos en esos dos tipos de marcas. Usos permitidos y bueno, miren, de una vez aquí también trabajamos todo el tema de positivo y negativo. Pues, este manual me parece supremamente completo. Bueno, esto ya lo conocemos, esto no, esto no. Miren, aquí ya nos hablan de tamaños, lo que les acabo de decir, tanto en versión impresa como en versión digital. Y ya nos hablas en píxeles y en milímetros. ¿Cómo sería? De una vez nos definen fondos, el tema de iconografía, señalética, bueno, aplicativos, que así es, casi siempre hay que trabajarlo, siempre hay que trabajarlo. Este me lo paso, quiero ir hacia el lado de oficina. Bueno, miren, aquí por ejemplo, miren que ya no solamente hay que pensar lo que les dije en el tema impreso, por ejemplo, una carpeta de presentación, no, ya tenemos que saltar un poco más allá, ahora tenemos que pensar en el tema digital. Y miren, en el tema digital, ¿cómo serían las presentaciones? Por ejemplo, un PowerPoint. Ya empezamos a venderles un contenido un poco más centrado en la realidad. No solamente quedarnos en el membrete, que en la tarjeta, que en el carnet de presentación, no, tenemos que ir un poco más allá. Pues bien, ya hablamos de cómo sería la presentación posiblemente en un PowerPoint. Darles esa línea de cómo se debe utilizar. Una propuesta comercial, esta no. Miren, desde el sitio web, bueno, eso sí se trabaja. Miren, ya pensamos en una firma digital. ¿Cómo deben ir los correos? Dicen que estamos yendo un poco más allá. Ya no solamente nos quedamos en el membrete, sino vamos más allá
Hay que pensar ahora en digital, digital. Perdón, bueno, el tema tratado de imágenes. Oiga, aquí hay un error. Bueno, mercadeo, merchandising, POP. Bueno, carnet, uniforme. Entonces, sí, lo típico, típico, típico. Miren, esto es lo que me parece también muy chévere. Ya de una vez vamos al lugar, tomamos las fotos y miramos de una vez cómo venderles el tema de todo lo que tiene que ver con la oficina. ¿Y para qué sirve esto? Para algo importante. Y es que uno les dice, mire, así va a quedar su oficina. Entonces el cliente dice, uy, me gusta, ¿y quién lo haría? Pues ahí es donde uno saca la estrategia y dice, yo lo sé hacer. Entonces uno ya empieza a cobrarles por aparte todo este tema. Por eso es que nosotros tenemos que asesorarlos. Y ahí sí, disimuladamente decirles, miren, esto podría trabajar en su oficina. Mire, su aviso posiblemente en la fachada podría ser así. Y ellos van a decir, uy, me gusta, me gusta. Pues ahí disimuladamente uno le dice, mire, este es el diseño. Él dirá, uy, me gusta, ¿será que lo pueden hacer? Uno dice, sí, claro, pues es un dinero extra que uno se puede llegar a ganar. Es como una forma de vender, aquí es como irlos endulzando y decirles, eso es lo que usted podría hacer, pero pues le cuesta más. Pero así es como uno empieza a trabajar con los clientes, mostrándole lo que sería y lo que posiblemente podría llegar a quedar y uno le dice, bueno, yo también lo hago, pero eso va Literalmente aparte. le creas la necesidad. Ujú. Pero eso se cobra aparte, ¿no? No es que lo metan dentro del manual, sino No, 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 sí, aparte. sí, 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 pero que digo Mm. que literal le estás creando la necesidad así, de una manera Mm. muy casual del Como tema. cuando vas, exacto, como cuando vas a comprar ropa. Te dicen, uy, ese pantalón le sale con esa camisa o posiblemente esa camisa le sale con esta chaqueta. Y uno, uy, cierto que sí. Entonces ahí como que O es una solamente cuando forma. tú vas a cuando tú vas a mercar, el tema de tener los diferentes objetos, por ejemplo, en la caja registradora, todo lo que te colocan, por ejemplo, que tienes que hacer un recorrido específico. De hecho, hay un flow que tú haces normalmente sobre las tiendas de cómo debe pasar, para que así digamos que, por ejemplo, si tú necesitas algo, vas hasta el fondo, pero como pasaste por todas las cosas antes, inmediatamente estamos hablando de que te llevaste cosas innecesarias y por eso es que Ujú. uno va, por ejemplo, por una gaseosa y termina saliendo con un mercado. ¿Sí? Entonces, es justamente por eso, porque se van creando las necesidades a medida de... Exacto. Entonces, en diseño uno también puede vender esa necesidad. Pues esa es la idea. Entonces, por eso es bueno empezar a conocer qué existe en el mercado. Uno le dice, bueno, mire, el sitio web le va a quedar así. Entonces él dice, uy, se ve como chévere, ¿cierto? Uno le dice, bueno, yo también lo hago. O posiblemente desarrollarle el carnet de presentación. Es desarrollarle la mayor cantidad de piezas. Claro está que depende de lo que pague, ¿no? Porque si va a pagar algo muy mínimo, pues uno le entrega lo básico. Pero si nos va a pagar un poco mejor, pues uno le crea esas necesidades y le dice, bueno, yo sé hacer carnet, yo sé hacer membrete, yo sé hacer una cosa, la otra, sé trabajar vinilo. Entonces ahí pues le crea esa necesidad y pues uno por aparte empieza a facturar más. Crearle esa necesidad. Listo, entonces, ese manual me parece supremamente interesante. Ay, bueno, si ustedes buscan por internet, manuales hay de todo. Por eso es que no les paso manuales, porque si ustedes buscan manuales de identidad visual, van a encontrar muchos. Ojalá póngale en punto PDF. Punto PDF. Miren, aquí están, miren. Renata, el manual de INCIBE, Ecovidrio, IMAR. Eso es lo que hay, es manuales. Pues por eso no se los paso porque simplemente es buscar, miren, de la universidad, Juan Carlos. Y cada uno tiene diferente información. Ese diseño está como raro. Bueno, hay que mirar el porqué. Me parece muy sencillo, pero bueno, hay que mirar el porqué. Me dolió ese contraste del rojo con ese blanco arriba. Sí, está rarísimo. Y es de una universidad, de la universidad. Y es poco legible. O sea, esas dos primeras, esa primera página, uy, Sí, sí, y es de una universidad grande y reconocida. Pero bueno, sí. hay que mirar el porqué. De todas formas, no todo en diseño es perfecto. Siempre van a encontrar errores, pero pues algo pasó para que hubieran vendido esa idea. No sé. Miren lo que les decía así, miren, la versión mínima, miren,
versión mínima tanto para versión impresa como versión isotipo, ¿sí? Que hoy en día hay que pensar en eso. No solamente si es grande o pequeña la empresa, no, para todos. Todos funciona. Y eso no nos cuesta nada. Y antes el cliente queda feliz y uno les vende esa idea. Miren cómo se vería su icono cuando abran la aplicación en su celular. Miren, ahí está, ya estoy posicionándolo. A eso le gusta al cliente, que uno le muestre esas cositas y se enamora. Bueno, entonces, manuales, de todo van a encontrar en internet. Ah, bueno, ya lo cerré. Ya son 9:41. Corramos que ya vamos tarde. Listo. Ah, bueno, miren, todo lo que les he dicho es muy bonito, muy ordenado, que el brief de cliente, que el brief de marketing, que el brief publicitario y así sucesivamente, que el brief creativo que anhelaríamos que nos lo entregaran. Pero ¿cuál es la realidad de un brief? Y sobre todo con los clientes que con los que uno empieza a trabajar. La realidad de un brief es esto. Es un correo de un cliente, lo podría ampliar, sí. Esta es la realidad, no se les haga raro. Ah, no lo puedo ampliar. Lo iba a ampliar, pero es que si lo amplío, no, ya sé cómo. Entonces, si lo amplío, se ven unos datos que no quiero que se vean. Pero ya sé cómo. Bueno, ahí medio se ve. Miren, esta es la realidad. Cuando le dice, bueno, necesito por favor el brief de su empresa. Miren, es esto. Esta es la realidad de lo que ustedes les van a entregar. Buen día, John. Dando respuesta a los puntos expuestos. El nombre de la empresa es esta, el eslogan es este, la dirección del contacto es este. Entonces, requiero por aquí. Bueno, yo le escribí, por favor, indíqueme algunas empresas o ideas de logotipos que usted tome como referencia. Y miren que es lo que me dijo. Frente al logo, queremos que sea amigable con el medio ambiente, tonos muy suaves, azul, verde y blanco, que refleje un tema de engranaje en la parte civil, escuchen esto, que refleje un engranaje entre la parte civil y eléctrica, o sea, piñones. Y por favor, que la imagen refleje diseño e ingeniería. Uno dice, ok. Debemos definir quiénes somos, misión, visión, trabajar en eso. Por ahora podemos adelantarlo, la tarjeta y el logo. Me dice, con esto que me acaba de entregar, ¿quiere que le diseñe una marca? Pues esa es la realidad de un brief, chicos. Eso es lo que ustedes les van a entregar. Bien, este es el momento que este cliente es del 2020. Miren, aquí está. Pero ese es el momento que no me ha entregado misión ni visión. Pero ya tiene logo, ya tiene carpeta, ya tiene todo. Entonces, esta es la realidad. Estos posiblemente los clientes que les van a salir a ustedes. ¿Sabes a qué se me hace parecido al meme que hay en redes sociales de métale más diseño? Pero esta es la realidad. Y muchos clientes me han salido así. Total. O en ocasiones tienes que ser adivinadora de... Sí. O en ocasiones es un WhatsApp o un audio. Dios mío. Pero bueno, pero esa es la realidad. Pero si uno trabaja con empresas grandes, créanme que les van a entregar esa información. Pero si son clientes pequeños, esto es lo que ustedes van a recibir. Entonces, no se les haga raro. Se los dejo por ahí como cosa curiosa que les va a pasar. Bueno. Ahora sí vamos para la entrega de la actividad, chicos. ¿Qué es lo que me van a entregar? Entonces, aquí es donde yo les digo, de aquí en adelante, esas actividades que están descritas en la guía de aprendizaje, descártenlas, chicos, porque una cosa es lo que les dan como información y otra cosa es lo que piden. Miren, esa evidencia que les está pidiendo es que dicen que recolecten la información suficiente para la construcción de una estrategia de lanzamiento y publicación de los productos mencionados, concertando entre todos y la anterior, no. Finalmente, como parte de la evidencia, entregarán una cotización con sus respectos. No me acuerdo qué dice aquí. Y sobre todo, están pidiendo un poco que ustedes hagan una campaña publicitaria y que hacen todo el levantamiento de información y hablen de precios y todo. Mientras que si ustedes van y revisan la información, solamente les dice que es un brief de cliente. En ningún momento les hablaron de precios, en ningún momento les hablaron de cómo funciona una campaña publicitaria. Entonces aquí es donde yo digo que las evidencias que les piden no van acorde al material que les han entregado. Por eso muchas evidencias de aquí en adelante las voy a cambiar. Y las voy a cambiar es con el objetivo de que apliquen lo que yo les estoy enseñando. Entonces cuando vean las actividades que hay que entregar y tengan esta línea roja, quiere decir que no se basen en la guía de aprendizaje, porque
unas entregas loquísimas que no sé, la verdad, ahí es donde uno dice quién creó este contenido. Entonces, no, aquí lo que ustedes me van a entregar es algo muy sencillo. Lo van a hacer de forma individual, porque en la guía de aprendizaje habla de grupos. No, a mí me interesa en este momento que lo manejemos de forma individual. ¿Qué van a hacer? Van a crear un brief de cliente. Van a simular que ustedes son una empresa. ¿De qué es la empresa? No sé, cada uno define de qué es su empresa. Que una empresa de posiblemente guías turísticos, una empresa de diseño, que es una empresa, puede ser que una empresa que se dedique a crear postres, no sé, cada uno va a ser una empresa, va a simular que es una empresa. Y el objetivo es que ustedes van a necesitar mandar a hacer una revista digital, y sobre todo que sea interactiva, porque nuestro proyecto final, más adelante les comentaré, nuestro proyecto final vamos a crear una revista digital interactiva, no solamente digital, porque digital es sencillo, diseñelo y páselo a PDF, no, quiero que sea interactiva, o sea que si le doy clic a un botón me lleve a otra página, que si le doy clic me abra un video. Entonces nuestro proyecto va a estar relacionado, el final de como tal, la tecnología va a ser una revista digital interactiva. Entonces, vamos a hacer uno, ustedes son una empresa, van a mandar a hacer esa revista digital interactiva y entonces ustedes van a levantar la información que se requiere para crear esa revista digital. Entonces, ¿qué tienen que definir? Deben definir un tema, o sea, de qué es la empresa. Deben definir cuáles son las imágenes que van a trabajar, cuál va a ser el texto, mucho, qué les van a entregar a ustedes, qué van a entregar al diseñador para que les haga esa revista digital. Ya vimos que contiene un brief de cliente. Entonces, escoger toda esa información y pasarla allí. Entonces, simplemente un brief de cliente. ¿Listo? Por ejemplo, tienen que buscar qué es una revista digital interactiva. Eso también les va a ayudar a entender un poco más hacia dónde va nuestro proyecto. No se los doy porque el objetivo también es que busquen, ¿no? Busquen un poco de qué es esto. Pero este tema es muy chévere y es lo que vamos a hacer. Entonces, recuerden, van a hacer un brief de cliente y van a entregarle la información al diseñador o a la empresa que les va a hacer. Les van a entregar la información del proyecto sobre una revista digital interactiva y eso es lo que ustedes me van a entregar a mí. Entonces, ¿cómo lo van a entregar? Un PDF, muy sencillo. ¿Y cuál es el formato? Pues miren, formato de su elección. Recuerden que el brief de cliente no tiene un formato, pero pues sí requiere una información puntual para realizar el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La revista digital. Entonces ustedes definen tema, definen todo. Y es un PDF el que me van a entregar. Entonces, aquí aprovecho de una vez y queda claro cuál es la actividad que me tienen que entregar. Sí, 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 sí. Súper Ahora, sencillo. básicamente, o sea, el briefing de cliente, o sea, teniendo en cuenta ese, estamos hablando del primero que vimos, ¿no? Sí, señora, el básico. Ok, Pero o pues, sea, del pero pues, básico. sí, pero pues también entreguemos información referente de ustedes que entregarían para Como que les hagan identidad esa revista. visual, si hay algo, o sea, cómo va a ser la key visual, o sea, algo que le dé Simulen. herramientas o sea, que no sea como adivinemos, sino más bien como Ujú. dar herramientas que sean posiblemente escalables, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, hagan de cuenta que es algo real. Y si Ok, tienen que simular información, si tienen que buscar un manual que ya esté hecho, búsquenlo. Por ahora necesito es simular ese brief que ustedes van a entregar. ok, Que si lo quieren hacer de cero, bueno, bienvenido. Pero pues todo se puede simular. Que si ya hay un manual hecho, bueno, trabajemos ese. Que hay unas imágenes ya por internet, bueno, trabajemos estas. Pero simulemos todo. y ese Listo. digamos que sería el arranque de lo que, según lo que entiendo, o sea, que de ahí en adelante es de lo que vamos a seguir manejando de aquí en adelante, ¿cierto? Sí, digamos que la base. Ustedes pueden llegar Ok, a cambiar de aquí en adelante el tema o algo, pero por lo menos ok, entendamos que es una revista digital interactiva. perfecto, Busquemos perfecto. qué es eso, que eso es lo que vamos a hacer. Pero el tema lo podemos cambiar. Pero el proyecto sí, no, porque es el que vamos a hacer más adelante. Revista digital Ah, interactiva. listo, perfecto, Ujú. perfecto. Ok, listo, chicos. Si me entregan un PDF, les voy a dejar este manual. Ese queda en un drive cargado. Ay, 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 pero si ya lo tenía arreglado. Déjenme revisar, déjenme revisar. Ah, creo que está aquí. Uy, esperen que tengo un inconveniente. Ya sé qué me pasó. Bueno, les voy pasando el manual. Les voy a pasar este link. Miren, aquí está. Les dejo. ¿Dónde está?
Aquí está, mírenlo. Guía del brief. El que les acabo de decir, miren, es supremamente corto, son 16 páginas para que lo miren. Y ahí les habla, si de pronto no fue muy claro lo que les dije, ahí les habla el resumen de todo lo que es, cómo funciona, qué debe llevar, lo básico. Le explican qué es cada uno, antecedentes, objetivo, qué es lo que hace cada uno. Entrego unos ejemplos de brief creativo. Entrego ejemplos de brief de cliente más marketing, un poco más amplios, algunos son más grandes. Dejo bastante material allí mientras soluciono una diapositiva que me quedó mal. Miren, ahí les dejo el enlace y una vez confirmen si pueden ingresar. Que me dicen por aquí, haciendo eso, como si el cliente nos activa y debemos hacer el brief, enviarlo. Sí, Luisa, es así. Vamos a elaborar el brief, sí, como si fuéramos a pasar. Profe, sí pude entrar. Eso, gracias. Eso Vale. se pudo. Sí, perfecto, abrió sin problemas. Vale, el link de todas formas va a quedar aquí. Sino que es que tengo un problemita es con el formulario. Recuerden que a mí me gustan que las sesiones me las evalúen. Entonces tengo un problemita allí. Esperen, soluciono eso rápido. Material complementario. ¿Dónde está? Un segundo. Por acá. Tengo un problemita. ¿Dónde quedó? Se me olvidó cambiar el enlace. Aquí está. Mira una cosa. Análisis. Dos, esta. Bueno, mientras tanto, ¿han podido descargar las presentaciones, chicos? ¿Todo el material ha sido claro? Ok, Sin ningún problema. listo. Este es el link que quería cambiar. Listo, esto va acá. Bueno. Segundo, listo. Listo, creo que ahora sí. Sí, es que tenía mal el enlace. Listo. Chicos, recuerden, entonces como siempre, por favor, regálenme. Ahí está, les comparto el enlace siempre es el mismo, entonces si lo quieren guardar, regálenme información relevante a la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, regálenme ese PQRS. Recuerden que el PQRS es como esa evaluación de la sesión técnica que les acabo de dar, si la información les parece completa, si no, qué tal la presentación, buena, mala. Recuerden que aquí pueden escribir lo que ustedes deseen. Eso lo que busca es mejorar cada vez las sesiones que les doy. Bueno, ¿qué otra cosa? No, creo que no. Entonces, chicos, dudas, inquietudes que ahora sí tengan referente a, en general, frente al contenido, frente a lo que está sucediendo, lo que ha pasado, no sé, dudas, inquietudes. Recuerden que la grabación la subo el día de mañana. Subo esa información tanto en video como en presentación. ¿Qué dice por aquí? ¿Hasta qué día podemos entregar? Hasta el 20, si no estoy mal. Recuerden que la otra semana no tenemos sesión El 20 técnica. es jueves santo. 21 sería, entonces queda hasta el 23. Ah, no, mentiras, espérate, no. Espérate que No, me espera, chiflé yo aquí. aquí ya lo definí, espérame, hasta el 20 de abril. Ok. Y Sí, un domingo. sí, cae un domingo. Y ahí en ese caso nosotros volveríamos a tener clase el día 21, ¿cierto? Exacto, hasta el día 21 tenemos sesión. Ya miramos, yo hablo con la profe si ella todavía tiene clase o no. Si ella no tiene clase, pues tenemos a las 7 y si tiene clase, pues lo corremos a las 8. Igual Listo. el lunes 21. Listo, perfecto. Bueno, creo que no hay más Muchísimas preguntas. gracias. Muchísimas gracias. Vale, chicos, pues nada, 9:55 y 2 horas, se nos alargó la clase. 2 horas, Muchas chicos. gracias. Si surgen preguntas de parte del grupo de nosotros, 511, profe, pues le estaré por ahí escribiendo para dar solución. Bueno,
importante, chicos, que las preguntas que les hagan a sus compañeros sean importantes, no, por favor. No empiecen a preguntarles a sus compañeros porque me ha pasado. Empiezan a preguntarles, ay, ¿hasta cuándo tenemos la entrega de la evidencia? Ay, ¿será que hay clase? Ay, ¿será que no sé qué? Chicos, casi toda la información siempre se las doy en la presentación. Ay, que hay que entregar. Todo está referente en la presentación, porque las preguntas que les hagan a sus compañeros como voceros sean importantes. ¿Listo? Entonces, no van a salir con preguntas por ahí que ya he dicho. Eso es importante. No saturemos a sus compañeros. Y pues nada, chicos, 9:56 de la noche. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga y disfruten esta Semana Santa que viene. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao. Listo, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, chao, Que chao. descansen. Gracias. Chao. Chao.